Para hoy 6 de mayo, martes 6 de mayo de 2025, cuando hemos llegado al programa número 753, sesión número 753 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, vamos a traer sobre la mesa del análisis un hecho que ocurrió hace apenas 2 semanas en el área rural del municipio de San José del Guaviare, capital del hermoso pero olvidado departamento del Guaviare. Y se trata de una cobarde emboscada de demoledora perpetrada por terroristas de las FARC encabezados por un criminal que se hace denominar alias Calarcá Córdoba. Este hecho es producto de la doble moral del mandatario Gustavo Petro, quien ha jugado a Dios y al diablo con este grupo criminal, que a lo largo de su desgobierno lo que ha hecho es legitimarlo y eludir cualquier acción militar que pueda afectar a estos delincuentes. Los ha protegido. Es un grupo que se financia de narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión, boleteo, desplazamiento forzado de los campesinos a quienes roba sus fincas y en general todo tipo de actividades criminales que incluyen el reclutamiento de menores y el acceso criminal violento contra las niñas de la región. Llama la atención que después de la atroz masacre cometida contra algunos soldados que estaban en una actividad completamente administrativa y fueron sorprendidos por los terroristas, eh, Petro se haya hecho el de la vista gorda, no ha manifestado una sola coma al respecto y ha seguido manteniendo eh, abierta la puerta de conversación con estos criminales. El ministro de Defensa ha hablado más de la cuenta, pero tampoco ha hecho nada porque se pueden bombardear, pero no se pueden bombardear. Se pueden atacar, pero no se pueden atacar. Y de remate, los medios de comunicación haciéndole reportajes a los bandidos, especialmente al tal Calarcá, ayudándoles a legitimar semejante monstruosidad. Entremos en materia. Mi coronel, ¿cómo podríamos resumir, con el fin de ilustrar mejor a nuestra audiencia, la razón por qué, además de los cabecillas políticos en el Congreso, las FARC tengan tres narcoterroristas de jefes de tres estructuras criminales diferentes que en cada caso dicen ser los herederos del bandolero comunista alias Tiro Fijo, fundador de esa agrupación criminal? De esto se ha dicho mucho y se seguirá diciendo y siempre aparecerán elementos de juicio. En la foto lo que vemos es tres narcotraficantes que al mismo tiempo son tres terroristas y al mismo tiempo son tres criminales de lesa humanidad. El uno es Iván Márquez, muy conocido porque fue el que arrodilló al general Mora, al general Naranjo, a Humberto de la Calle, a Frank Per y a Sergio Maramillo en La Habana y les dio tres vueltas y les impuso el pacto farsante. El otro es un terrorista de nombre Iván Mordisco que ha sido el jefe de las cuadrillas de las FARC desde hace más de 15 años en las zonas limítrofes de Guaviare, Meta y Caquetá. Y el otro es un bandido muy cercano al Mono Jojoy, que era el heredero de Gentil Duarte, y nos referimos al tal Calarcá Córdoba. Estos tres criminales, en apariencia, representan tres vectores distintos o tres supuestas disidencias. Como lo explicaba ayer mi coronel Saldaña, no hay disidencias, lo que hay son estratagemas de las FARC. Y su pelea comenzó por el narcotráfico, porque son tres narcotraficantes. Y esa pelea, pues el narcotráfico la han llevado a cometer un montón de barbaridades contra la población civil
contra las tropas del ejército que tienen esa responsabilidad poco clara después del pacto farsanto, dizque de cuidar a los bandidos que viven en las zonas de regularización, que en realidad zonas consentidas por los gobiernos de turno para que allí se desarrollen procesos comunistas de organización tipo Marquetalia, y al mismo tiempo han depredado a sus propias estructuras internas. Son muchos los crímenes que estos antisociales han cometido contra la humanidad, pero curiosamente desde que subió el señor Petro han tenido acercamientos del gobierno hacia ellos, inclusive al principio del desgobierno de Petro. El terrorista Iván Mordisco se pavoneaba en mesas y hablaba duro y estaba sentado al lado del tal González Pozo, que es un negociador bastante proclive a los terroristas, y luego terminó peleando con el tal Calarcá y se abrieron en dos estructuras y se matan entre ellos, como lo veremos adelante. Iván Márquez, refugiado en Venezuela con la narcodictadura de Maduro, controla todo el narcotráfico de gran parte de la Amazonía y de la Orinoquía colombiana, y también envía sus estructuras a asesinar colombianos cada vez que le da la gana. Mientras tanto, el comisionado Rueda y luego la comisionada Vera Grave han hecho lo posible e imposible al lado de Boti Patiño por reunirse con estos bandidos y por abrirles espacios para que sigan destruyendo el país. Y la respuesta de estos criminales es que ellos nunca entregarán las armas, que lo que tienen que entregarles es el poder, que lo que les dieron con 310 páginas y el arrodillamiento total del Estado en cabeza de Juan Manuel Santos era apenas una abrebocas, porque ellos lo que quieren es poder total y acabar las instituciones, acabar a lo que ellos llaman el enemigo de clase de la oligarquía, e imponer un sistema comunista en Colombia en el que sean amos, dueños y señores, peor que en Corea del Norte o en Cuba. Sigamos. ¿Quién es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba? ¿Y cuál fue el ridículo histórico que hizo el mandatario Gustavo Petro hace menos de un año cuando este criminal fue capturado con un enorme cargamento de armas a bordo de una camioneta oficial de la Unidad de Protección? Este es un terrorista pura sangre de las FARC, un heredero directo del Mono Jojoy, de los bandidos que en el bloque oriental de las FARC sembraron el terror, el crimen y se dedicaron a narcotraficar y asesinar la vida en primavera a nombre del Partido Comunista y de las FARC. Muy cercano o muy activo en el triángulo Iván Mordisco, Gentil Duarte y Calarcá en esa zona. Ocurrió que con el pacto Farsantos, los cabecillas montaron su estratagema de seguir manejando el narcotráfico en cabeza de Santrich y de Iván Márquez, que a la vez eran senadores de la República, pero no les cuadró porque cayeron en la trampa que les montó Estados Unidos y quedó demostrado que seguían narcotraficando, al mismo tiempo que estos bandidos, Calarcá, Iván Mordisco y Gentil Duarte, no aceptaban que las FARC manejaran el narcotráfico desde el Congreso, como lo pretendían hacer, y se abrieron completamente de ellos y formaron un grupo aparte. Y cuando Iván Márquez se sintió cogido con el narcotráfico, se voló con Santrich a Venezuela e inmediatamente Maduro les prestó cobijo y formaron la segunda Marquetalia. A partir de ahí están en esa guerra que ya hemos venido analizando. Pero respecto a este bandido Calarcá, que es la pregunta, todos los delitos posibles que pueda cometer un terrorista en Colombia lo ha cometido. Ha secuestrado, ha asaltado poblaciones, ha matado soldados, ha matado policías, ha asesinado campesinos, guerrilleros, ha dejado lisiadas un poco de víctimas, ha colocado explosivos en las vías, ha hecho atentados contra dirigentes políticos, participó en el secuestro de los estadounidenses y de los soldados y los policías en la época más fuerte del combate,
participó en la planeación de todos los actos terroristas que organizaba el Mono Jojoy desde el Meta. Y después de la firma del Pacto Farsantos, al mando de la cuadrilla o de las cuadrillas que lo siguen a él, ha matado bandidos del grupo de Mordisco como si fuera matando pulgas con exterminio, ha impuesto el terror en la región, ha deforestado la selva amazónica, que es un delito, ha llevado estructuras criminales del Partido Comunista a promover las nuevas FARC. Es decir, no hay un solo delito que pueda cometer un terrorista de la FARC que este delincuente no lo haya cometido con mucha fortaleza. Y el ridículo que hizo el señor Petro es que a pesar de estar nombrado como delegado y estar sentado en la mesa imponiéndole condiciones al débil negociador González Pozo, fue capturado por el ejército mientras transportaba en una camioneta de la Unión Nacional de Protección una cantidad de armas y a otros terroristas que eran buscados con orden de captura y que no estaban incluidos en la resolución que les permitía ser negociadores de paz. De manera increíble, inmediatamente la fiscal general de la Nación y el señor Petro pusieron el grito en el cielo que eso es un ataque contra la paz. En una reunión por allá con los bandidos, los delegados hasta le pidieron perdón a los bandidos por lo que ha ocurrido y pronto fue sacado de la cárcel y regresó al Caquetá y el Guaviare a cometer crímenes y ahí lo vemos que acaba de asesinar a 7 soldados y sale cínicamente a decir que fue un accidente. Es un criminal de la peor laya y se ha salvado de varias operaciones militares, pero su estela de sangre es casi igual a la del Mono Jojoy. Entonces, ¿cuál cuál fue el resultado de la vendetta a muerte entre narcos de la cuadrilla de Arias, Iván Mordisco y Aylas Calarca en enero del 2025 en el departamento del Guaviare? Los medios de comunicación estaban muy activos en esos días publicando que en el Catatumbo se ha presentado un enfrentamiento entre las cuadrillas de Calarcá, Córdoba, que dirige ya un tal Audrey en esa zona, y que en este momento había también un enfrentamiento muy fuerte en el Guaviare entre las cuadrillas de Iván Mordisco y alias Calarcá, mientras en el Catatumbo totalizaban más de 100 muertos, en el Guaviare totalizaban aproximadamente 25 personas asesinadas en esas reyertas. El hecho pasó casi a segundo plano porque el señor Petro inmediatamente, de manera muy habilidosa, para bajarle el perfil, como es su costumbre, puso todo el énfasis en el Catatumbo, no dijo nada del Guaviare y quedó eso igual a la matanza que ha habido en el Putumayo entre los comandos de frontera de Iván Márquez y el Carolina Ramírez de Iván Calarcá, de Calarcá y de otros grupos de mordisco. Por ende, mm, quiere decir que estos terroristas han logrado imponer en esas zonas una cantidad de hechos criminales que los posicionan como el terror y como si fueran los dueños de la región. Y este bandido Calarcá, que lleva más de 25 años delinquiendo en la zona y amedrentando a los campesinos, es el amo y señor ahora, después de que se murió el Mono Jojoy, que murió eh, el cabecilla principal que los guiaba y que Iván Mordisco se pasó para otro lado. Me refiero a Gentil Duarte. Entonces, tras la muerte de Gentil Duarte y la del Mono Jojoy y la disputa con Iván Mordisco, quedó Calarcá Córdoba como el dueño de toda esa región y tiene a todo el campesinado, a los comerciantes, ganaderos y hasta los mafiosos amedrentados, porque si no hacen lo que él diga, los mata a todos. Continuemos. Mm. ¿Por qué los medios de comunicación y en general la ciudadanía colombiana cuestiona permanentemente el plan de paz total
de la administración de Petro? Porque no ha hablado sino de paz total todo el tiempo, que su gobierno es la paz y que en Colombia se iba a acabar la guerrilla y que en 3 meses se acababa el ELN y que él le daba estatus político a los bandidos del Clan del Golfo y que tenía a un hombre experimentado como González Pozo para que se arrodillara ante las FARC y repitiera el, el segundo acto de lo que ocurrió en Cuba, y Premio Nobel de Paz, reelección, constituyente, hemos dicho, todo lo tenía a pedir de boca. Pero el tiempo pasa y cada día se complica más. Los bandidos le han dicho de todo. Iván Mordisco le dijo que dejara de hablar bobadas, que se pusiera serio ya que ellos le financiaron. Circula el rumor que le dieron varios millones de dólares para la campaña Petro, que se sospecha, esa es la razón por la que Petro insiste tanto en que hay que eliminar a Iván Mordisco y trata de fortalecer a Calarcá para que él le ayude a hacer el favor. Eh, el tema con el ELN no le ha funcionado y de remate esa disidencias que hay dentro de las supuestas disidencias de las FARC ya divididos entre varios grupos, matándose ellos, asesinando campesinos y sembrando el terror donde el narcotráfico impera, con la venia del señor Petro que insiste en escenarios internacionales que el narcotráfico es un problema de otros países y fuera de eso que a esta gente lo que hay es que darle casa, carro y beca de cuenta del Estado sin que respondan por nada y sin que las milicias bolivarianas se desmovilicen, pues todo eso conduce a que las críticas que se le hagan son totalmente válidas y además a que su paz total es un fracaso absoluto. ¿Cómo se ha materializado la información acerca de divisiones internas dentro de las cuadrillas del terrorista Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco? Es que resulta que hay un tipo que llama Ebimelec Eregua Torres, de origen completamente indígena, por su apellido, el apellido Eregua y el nombre Ebimelec. Este bandido es otro de los hijos del Mono Jojoy, otro de los que se formó en los campamentos del bloque oriental. Y dijéramos que en ese triángulo que formaban Mordisco, Duarte y Córdoba, está enseguida él. Ahí está. Y en la división que hubo entre bandidos, la pelea que hubo allí en esta región entre Mordisco y Calarcá, quedó de segundo de Mordisco. Pero todo indica que este sujeto Mordisco, además de ser un criminal de la peor laya, es muy difícil como persona para interactuar con los demás criminales. Entonces a menudo termina enfrentado con ellos en divergencias fuertes y hasta en vendetas que culminan con muertes. Después de la operación en la que se le incautó el computador a Mordisco y el fusil y las gafas, como lo veíamos ayer, se comenzaron a encontrar datos que dan la apariencia, dan la sensación que las relaciones entre este par de ampones no son buenas y que en cualquier momento termina o formándose otra, entre comillas, disidencia de las disidencias de Mordisco o que este bandido, el tal Ebimelec, alias Alonso 40, lo mata a Mordisco o Mordisco lo mata a él, pero no hay cupo para esos dos criminales en el espacio del narcotráfico y el terrorismo. Es la triste y cruda realidad de lo que ocurre al interior de todas esas cuadrillas mafiosas y así siempre han sido las FARC y los demás grupos terroristas. Unas ambiciones de poder ilimitadas que en el tiempo del Mono Jojoy y Tiro Fijo las mantenían un poco cerradas porque la ley del revólver imperaba y mandaban fusilar a quien fuera que tratara de salirse del camino. Pero siempre ha sido así, siempre ha habido bandidos que se roban el dinero de las FARC y siempre ha habido disputas de poder entre ellos, porque es que es mucho el dinero que circula, especialmente por narcotráfico y minería ilegal en esa zona del país. Mi coronel, por favor nos relaciona detalles acerca de las razones que esgrimió inicialmente Petro en abril del 2025 para anunciar que continuaba en diálogos con el terrorista alias Calarcá,
pero que suspendería el cese de fuego con esas cuadrillas y cuál fue la cínica respuesta de ese terrorista. Es que está demostrado que cada vez que Petro se pasa de su adicción al café perico, eh, toma unas decisiones rarísimas que luego revierte y causan impacto negativo al desarrollo y la seguridad de Colombia. A comienzos de finales de marzo, comienzos de abril del presente año, de apenas hace un mes y medio, Petro anunció sorpresivamente que no renovaría el cese al fuego que había mantenido con el terrorista Calarcá, debido a que estos delincuentes encabezados por él seguían asesinando gente y cometiendo delitos, y a que la opinión pública lo estaba presionando y los medios de comunicación y el Congreso se criticaba mucho, y a que internacionalmente pues como que no le cuadraba que él estuviera hablando de la paz con los bandidos mientras los bandidos seguían asesinando gente. Todo eso forzó a que Petro decidiera en uno de sus momentos extraños a decir que se suspendía el cese al fuego con los bandidos de Calarcá, pero que mantenía la puerta abierta al diálogo, lo que significaba que las operaciones militares continuaban. Entonces, el 17 de abril, las cuadrillas de Calarcá, hasta con código QR, como vemos ahí, la parte inferior, para que quien quiera seguir todos los comunicados de Calarcá con el celular, toma ese QR y puede seguir ya directamente el sitio web de este bandido, así de descarados son. Publicó ese pasquín en el que dice, le da una cantidad de instrucciones a la población civil, órdenes temerarias que son viejas en las FARC, que no suban las personas a los vehículos que transportan militares, que los vehículos que transiten por las carreteras y vean un vehículo militar se separen por lo menos 500 metros para evitar caer en una emboscada, que a quien viva cerca de las estaciones de policía inmediatamente organice memoriales y pedidos oficiales al gobierno nacional para que retire a la policía de ahí, que no puede haber bases militares cerca de los poblados, que se debe pedir la reubicación de todas las instituciones que puedan ser blanco de los bandidos en los ataques, porque ellos atacan es al Estado, mejor dicho, un Estado paralelo. Y el señor Petro no contestó absolutamente nada ante esto, porque es que él lo que le interesa es posicionarse como Premio Nobel de Paz, así como después del asesinato que vamos a ver ahora de los soldados, no ha dicho nada en este momento tampoco, dijo nada. ¿Cuál fue el sorpresivo cambio de tercio del compinche Gustavo Petro, quien recién liberó al terrorista alias Calarcá, y que de inmediato publicó el comunicado referido describiendo las razones por las cuales de todas formas continuaba con los diálogos con ese criminal? Pues como lo hemos dicho, cada vez que sufre una sobredosis de su adicción de café, como él mismo dice, es supremamente adicto al café. Últimamente ha dicho que también es adicto al amor, pero puede ser el amor al café perico. Eh, Apareció con un decreto, que lo vemos ahí en pantalla, una foto de este sujeto, en el cual le anuncia al país que eh, le ordena a las fuerzas militares que suspendan las operaciones contra estos bandidos, pese a que siguieron atentando contra los colombianos. Y no habla de cese al fuego, pero es que es peor que un cese al fuego, porque es dejarles el campo abierto a que ellos sí continúen delinquiendo, y se inventa una figura rarísima que es que crea una comisión de observación desde el 17 de abril hasta el 17 de mayo, de un mes. Quiere decir que ese decreto está en vigencia en este momento, mediante el cual las tropas están maniatadas, no pueden atacar a los terroristas, no pueden hacer nada, y esa fue la estulta disculpa que sacó el comandante del ejército para no haber movido tropas y haber perseguido a Calarca y todos esos bandidos después de que asesinaron a los soldados, porque dice que hay un decreto del presidente, como si un decreto estuviera por encima de la Constitución. Lo cierto es que en ese decreto
el señor Petro legitimó a Calarcá, por eso este bandido asesinó a los soldados y sabía de antemano que Petro no iba a actuar. Y ahí estamos, y ya han pasado 2 semanas prácticamente de ese atroz crimen y no ha habido una sola operación contundente contra la cuadrilla de Calarcá, sino disculpas y que fue que, y que hay que volver a la mesa y que lo que nos faltó fue coordinar y que si coordinamos mejor esto no ocurre porque es que nosotros queremos la paz y el presidente también y no pueden seguir muriendo soldados por culpa de este conflicto, pero no dicen que por culpa de las FARC. ¿Cuáles son las características geopolíticas del caserío de Guanapalo, en la zona rural de la capital del Guaviare? Bueno, pues en este caserío de Guanapalo exactamente fue donde ocurrió la emboscada. Los soldados venían de una zona de concentración de bandidos de regreso porque ya han cumplido su función, inclusive estaban en la lista para pedir a permiso después de un largo aislamiento en la selva protegiendo a bandidos desmovilizados o supuestamente desmovilizados. Y aquí cerquita de este caserío que tiene las características que vemos. Por un lado, una belleza natural espectacular. Es un parque natural de la selva amazónica que se considera reserva natural y tiene ya una disposición oficial para el respecto, pero los bandidos de las FARC siguen sembrando el terror y deforestando para sembrar coca. Hay una inmensa cantidad de cultivos de coca, ahí vemos en la foto a unos soldados que participaron no hace mucho en la erradicación manual de 3 millones de hectáreas, perdón, 3 millones de matas, no hectáreas, sino matas de coca. Eso pues desde luego le daña el negocio a Gentil a Calarcá, Córdoba y a los demás bandidos y tal vez por esa misma razón estaban planeando vengarse de los soldados. Y como vemos, a la orilla del camino se encuentran este tipo de viviendas que hemos encontrado en muchas regiones del país cuando patrullábamos por las partes rurales, casas construidas en tabla, con tejas de zinc, de manera muy humilde, donde viven muchos campesinos. Y el caserío, pues, al ser afectado por narcos, tiene el contraste de que las viviendas son de este estilo, pero hay hasta camionetas de alta gama y televisores de última generación y antenas satelitales para ver televisión. Es un contraste completo de la realidad, de la lógica de la realidad de la vida, lo que se experimenta en esta zona de Guanapalo, que como reserva natural es preciosa, pero como seguridad es un riesgo para quien se acerque a ese sector. Mi coronel, ¿cómo informaron los medios de comunicación los resultados de la masacre de 7 soldados de la Brigada de Selva número 22, perpetrada por terroristas de las FARC, encabezados por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en la vereda Guanapalo en San José del Guaviare, donde, a pesar de que es una reserva natural, estos terroristas cultivan coca? Bueno, resulta que los medios de comunicación nacionales e internacionales pusieron el dedo en la llaga, comenzaron a cuestionar cómo así que el presidente firma un decreto y no se manifiesta al respecto, que permiten asesinar soldados. Entrevistaron por muchos canales de radio y televisión y medios impresos al general Cardoso, comandante del ejército, que le explicara al país y al mundo qué pasaba. De remate, en la emboscada fueron asesinados 6 soldados cuyos cuerpos se encontraron ahí y se llevaron otro cuerpo de un soldado que no aparecía hasta días después que lo encontraron. 5 soldados secuestrados que los bandidos terminaron dejándolos mejor ante la comunidad para evitarse mayores problemas y que los persiguieran y que no fuera Petro a romper el cese al fuego unilateral que impuso. Y probablemente eso fue coordinado con los delegados de Petro. Ya uno entraría a lucubrar un poco, pero pensando mal, como piensan los bandidos, así pudo haber ocurrido. Y, y se describió que eran unos soldados que estaban cumpliendo una tarea administrativa de prestarle seguridad general a una zona donde estaban concentrados algunos de los bandidos que supuestamente se desmovilizaron y que ahora desarrollan, entre comillas, proyectos productivos, aunque sabemos que la mayoría siguen metidos con la coca,
y que siguen siendo parte de las milicias bolivarianas. Eso no ha cambiado mucho. Eh, que ya esos soldados terminaban su actividad por tiempo cumplido de esa misión y eran relevados por otro grupo que venía en camino. Entonces, cuando se acercaban ya al caserío de Guanapalo, muy cerca donde tendría la guarida este bandido del Calarcá, fueron sorprendidos de lado y lado de la vía, aprovechando unos montículos y unas matas de monte, y el error de que los soldados no revisaron ese sitio antes de asegurarlo para cruzarse sin problemas, y allí desataron una tormenta de fuego por sorpresa contra los soldados, de acuerdo con un comunicado interno, una conversación interna que se filtró a los medios de comunicación. Se escucha decir que no tuvieron tiempo ni siquiera de disparar, que las explosiones y los disparos fueron tan sorpresivos que no hubo forma de utilizar las armas, que los bandidos rápidamente se replegaron y que faltaba un soldado ya al hacer el ejercicio, más cinco que los bandidos ya han publicado un comunicado que los tenían en su poder. De esa manera se informó al mundo, atroz, desmoralizador para el ejército, incertidumbre total para el país. Y como repetimos, ya han pasado casi 2 semanas de eso y aún el señor Petro ni se manifiesta ni dice nada. Y el ministro de Defensa habla, pero tampoco concreta, que se actuará con todo el rigor de la fuerza contra las estructuras de Calarcá, pero no se ve ninguna operación efectiva contra este bandido. Y por el contrario, el bandido se da el lujo de invitar periodistas a sus guaridas y darles ruedas de prensa y declaraciones, almuerzo, fotos, y terminan los periodistas agradecidísimos con el señor Calarcá que los recibió y les explicó, y lo llaman hasta comandante. Triste realidad. Mi coronel, ¿quiénes fueron las víctimas de la masacre de 7 soldados de la Brigada de Selva número 22, perpetrada por terroristas de las FARC, encabezados por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en la vereda Guanapalo del municipio de San José de Guaviare? Fueron el sargento viceprimero Darwin Pérez Sánchez, un señor por lo menos con 16, 17 años de experiencia al servicio del país, y los soldados profesionales Jairo Estrada, Jairo Arteaga Estrada, Anderson Steven Borges Ospina, Juan David González Fernández, Carlos Andrés Puchaina y Moisés David Cuadros Ruiz. Todos jóvenes, estos 5 soldados, eh, al lado del sargento, cayeron masacrados miserablemente por estos bandidos, personas que de muy escasos recursos que entran al ejército a prestar servicio, que entran directamente a hacer el curso de soldados profesionales, reciben un entrenamiento especial y van a integrar estas contraguerrillas al lado de soldados antiguos porque les van adquiriendo la experiencia para defender a Colombia en los campos de combate. El sargento estaba oficiando como comandante de pelotón debido a la escasez que hay de oficiales en las tropas actualmente. Fueron los primeros 6, pero como ya hemos dicho, al día siguiente, a los 2 días, encontraron el cadáver del séptimo que estaba desaparecido. Total, 7 soldados masacrados miserablemente por los bandidos de las FARC, y ni Petro se manifiesta, ni el Partido Comunista dice nada, ni los delincuentes del Partido de los Comunes que están en el Congreso se manifiestan, ni la oposición, que solo habla de que Petro es mal presidente, tampoco eh, habla nada. Eso sí, buscando los votos de la reserva, dicen que a ellos les brote el patriotismo por sus soldados y sus policías, pero es como una instrumentalización y una manipulación de la fuerza pública, su misión y de sus reservas en pro de los intereses personales de todos los politiqueros de oficio. ¿Cuál es el contexto del cinismo de alias Calarcá en reportaje con visos publicitarios que le hizo la revista Semana después de la masacre de los 7 soldados pertenecientes a la Brigada 22 perpetrada por este terrorista, alias Calarcá,
en la vereda de Guanapalo del municipio de San José del Guaviare? Pues que después de que los 6 muertos se encontró el cadáver del soldado Giancarlos Bolaños Romo, natural de Malambo Atlántico, en el cual se veía que lo habían rematado a tiros estos bandidos, le han robado las prendas y habían ultrajado su cadáver. Pues eso causó más indignación en algunos sectores del país. Muchos aprovecharon para el oportunismo y para juntarlo con una oleada de violencia que vienen cometiendo todos los grupos criminales contra la policía y el ejército en distintas regiones y ya se convirtió en un elemento de manipulación política para sacar réditos supuestamente atacando al gobierno. Resulta que la revista Semana, que hace unos años parecía como el órgano de difusión de las FARC, ya está volviendo a ese mismo escenario. Y un periodista llegó de manera extraña hasta la guarida del tal Calarcá en el Guaviare y se reunió con él. Uno no se explica cómo ese periodista puede pasar donde se supone que hay retenes y cómo puede ir hasta la guarida de Calarcá y en cambio las tropas no consiguen la información. Algo o mucho está fallando en inteligencia militar y en gran parte responsabilidad de Petro, que acabó con los equipos de inteligencia militar, que rompió relaciones con Israel, que era la que le suministraba esos apoyos tecnológicos a las fuerzas militares, y que ha incidido tanto en la moral y la voluntad de lucha de las tropas, su mentalidad proterrorista, que les ha transmitido es que esperen a que él decida todo. Y mientras naveguen sus dosis de la adicción o sobredosis de adicción, pues el país sigue destruyéndose y tiene a las fuerzas militares en un incertidumbre total. Además de lo que cuestionamos, que han debido actuar inmediatamente con o sin autorización de Petro, porque es que es una afrenta contra el país, una violación a la Constitución y un cinismo de estos bandidos. En ese escenario, el periodista de Semana llegó hasta la guarida de Calarcá, supone uno que fue sancocho de gallina, atenciones de primer nivel, tipo campesino a este bandido y al periodista, y se regó en prosa a hablar, habló un montón de cosas, el video está en internet, cualquier persona lo puede consultar, dijo entre otras cosas que nunca entregarán las armas, que no firmarán ningún acuerdo de paz con el desgobierno de Petro, pero que Petro debe seguir, o sea que están de acuerdo, que lo que Colombia necesita es que Petro siga, pero que es que eso hay que dialogarlo muy bien paso a paso y que ojalá sean 2, 3 periodos más que dure Petro o el petrismo para poder concretar la entrega del país a los terroristas. Segunda medida, reconoció que el ELN y la narcodictadura de Maduro son lo mismo en la frontera. Adujo que los muertos que han tenido ellos en el Catatumbo no eran tantos, que lo que pasa es que el ELN ha asesinado ahora a unos civiles, pero no tantos guerrilleros. Dijo también que ellos seguirán atacando a las fuerzas militares porque han sido blanco y llegó al cinismo de calificar que ha sido un accidente, porque era que sus tropas, como se autodenomina, habían confundido a los soldados con, entre comillas, tropas de mordisco y que entonces han salido a arrasarlos porque cómo era posible que Mordisco se les estuviera metiendo a su guarida. Y que luego cuando se dieron cuenta de que eran soldados, pues inmediatamente él había ordenado, así dice como si fuera un comandante militar, que liberaran a los 5 soldados entregándoselos a una comunidad y que publicaran un comunicado aclarando que ellos en ningún momento habían buscado atacar al ejército, sino que ha sido el ejército el que los ha atacado y se les ha metido a su jurisdicción, que él no va a aceptar por ninguna medida que el gobierno nacional le imponga una zona de concentración, que según él, los campesinos le piden fervientemente a la guerrilla que siga delinquiendo, porque no hay nadie más quien los proteja, que en las ciudades son muchas las personas que apoyan a las guerrillas, dice él, y que todo eso indica que el que tiene que continuar en el poder es Petro, lo dice por lo menos 4 o 5 veces en la entrevista. Y le preguntan también que sobre la consulta popular que convoca Petro,
dice que está perfecta y que hay que apoyarla. Entonces el periodista le dice, ¿y ustedes van a obligar a la gente a que vote? Entonces vacila y dice, no, no, nosotros no vamos a obligar, pero lo ideal es que todo el mundo vote para que esa consulta salga adelante y da a entender que los nexos con el narcotráfico, según él, son una necesidad, pero que ellos no son narcotraficantes, que ellos le imponen impuestos, como dice en su lenguaje, impuestos revolucionarios a los comerciantes, agricultores, ganaderos, transportadores y mafiosos que hay en la zona, y que ahí están, y que las armas están ahí siempre, que pueden matarlo a él, pero que vendrán otros bandidos iguales o peores, porque mientras el Estado colombiano no se arrodille totalmente ante los bandidos, no habrá nada que hacer, que lo que hubo en Cuba fue apenas un abrebocas, que Timochenko traicionó los ideales de Marulanda, pero que él no, que Iván Mordisco es un criminal, en cambio él es una buena persona, y que ahí están, vivitos y coleando, y que esas son las FARC, que no va a decir cuántos son, pero que son muchos, y que ellos sí han aprovechado, de remate lo dice, todo este periodo de conversaciones para seguirse organizando, fortaleciendo y reclutando gente, porque es su tarea y están en esa. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, en este caso específico de los soldados, los policías y los colombianos en general asesinados por orden de Arias Calarcá, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista en la década de 1960. Mi coronel, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas? No, no tiene ningún proyecto. La entrevista del terrorista Calarcá se nota es que no hay deseo de que se logre ninguna paz, sino de legitimar los bandidos y de avanzar hacia la comprensión del socialismo del siglo XXI y que todos hacen parte del mismo paquete. Que por esta razón Petro está teniendo una conducta permisiva con Calarcá y una conducta agresiva contra Iván Mordisco, a quien Calarcá en la entrevista tilda de enemigo del proyecto. Y si uno suma una cosa con la otra, y Petro ordena atacar duro a Mordisco, pero no atacar a Calarcá, y Calarcá está diciendo eso, y además promoviendo a Petro, pues quiere decir que están de acuerdo y que no hay ninguna posibilidad de ninguna paz, que al contrario, están tejiendo entre todos una oscura urdimbre con el fin de tirarse al país. Por ende, nos preocupa y nos sigue siendo motivo de reflexión
la falta de claridad y sindéresis de los dirigentes políticos que dicen ser de oposición, que además de cuestionar el pésimo desgobierno de Petro, no presentan ningún proyecto de solución claro a este problema tan evidente, tan crítico y tan sentido para los colombianos. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Muy bien. No es de esperar más de un guerrillero de nombre Alexander Díaz, alias Calarcá, cabecilla de bloque, o Jorge Suárez Briceño, de la disidencia de la FARC, con más de 3 décadas de trayectoria criminal, ha sido señalado como responsable directo del ataque y además lo reconoce. La captura de Calarcá en el 2024, mientras se movilizaba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección cargada con armas y municiones, fue vista como un golpe significativo contra las disidencias. Sin embargo, su liberación poco tiempo después por orden del gobierno se le dio poder y hegemonía en esta hermosa zona del Guaviare. Esta decisión no solo permitió que retomara sus actividades delictivas, también se fortaleció su liderazgo en el bloque, en dicho bloque. El gobierno habría intercedido en favor de este guerrillero criminal bajo el argumento de buscar soluciones en el marco de la paz. Impedir su liberación habría representado un golpe contundente contra los grupos armados y podría haber desarticulado su estructura. Además, se ha señalado que las disputas internas con otros líderes, como Iván Mordisco, ha contribuido a la fragmentación de la disidencia, lo que podría estar relacionado con el aumento de la violencia en varias regiones del país. El historial de alias Calarcá refleja una trayectoria marcada por la violencia y el narcotráfico. Tras su deserción del proceso de paz, consolidó su poder en la disidencia y se convirtió en uno de los principales actores armados en el país. Su liderazgo en el bloque Jorge Suárez Briceño ha sido clave para la expansión de la actividad ilícita, la extorsión y el secuestro. El bandido reconoce los hechos y después de asesinar vilmente a los militares, afirmó que mantenía su compromiso de seguir en diálogos de paz con el gobierno, documento que hace público en las redes sociales y afirma que la paz total no hay nada. ¿Y qué hacían los militares? Los militares estaban en la zona porque tenían la misión de garantizar la seguridad de los firmantes de paz que permanecen en el antiguo en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Charas. El derecho internacional humanitario prohíbe el trato cruel, inhumano o degradante hacia cualquier persona bajo cualquier circunstancia. Establece que no debe ser torturado ni tratado de forma inhumana o degradante, siendo expuesto a nuestros soldados en un video bajo estas circunstancias de burla. Es vergonzoso ver que algunos medios de comunicación hacen apología del delito cometido por el criminal, donde se representa como un negociador ante el gobierno, nuestros soldados olvidados y enterrados en el solo en el recuerdo memorable de sus familias y del ejército. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicente. Si usted resume los hechos como se han descrito en los medios y como técnicamente se concreta, a eso pues agreguemos el elemento político de la suspicacia que hay, que insistimos muchísimo, por qué Petro es tan connivente con Calarcá y en apariencia tan duro con el disco. Hay algo que no es claro y además que Calarcá salga a defender a Petro todo el tiempo, que debe seguir en el poder, pues quiere decir que algo o mucho oscuro se está tejiendo contra Colombia desde la sombra. Esta noche continuaremos con la actividad académica normal y mañana retomaremos el episodio 754 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando